Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Antes de iniciar la clase del día de hoy, continuar con el avance de nuestro curso, les quiero comentar que algunos de ustedes a través del correo me han expuesto la problemática de enfermedad directamente o de alguno de sus familiares. En ese caso, pues lo que espero en primer término es su recuperación, tanto del compañero o en su caso de sus familiares, y provisionalmente pues estaría relevado de la obligación de entregar los reportes semanales. Ya lo hará cuando se recupere y no hay problema alguno. De todos modos, las clases las puede tomar en el momento que considere, porque pues las voy a estar enviando por este medio normalmente. Entonces, no se preocupen, espero que no sea el caso, pero si lo llegare a hacer, pues pueden abstenerse de enviarme los reportes y hacerlo cuando haya una recuperación, ya sea de ustedes o de sus familiares. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. El día de hoy el tema es el proceso. Miren, para entrar en él mismo, vamos a recordar que el, el estudio de la teoría del proceso se centra en tres conceptos o instituciones básicas de los distintos derechos procesales, que precisamente son jurisdicción, que vimos la clase anterior, proceso y acción. Independientemente de estos temas, pues debemos abordar otros que no son de tal importancia, pero que sí deben constituir antecedentes sólidos para la formación de ustedes en las distintas ramas de los derechos procesales. Entonces, en el caso del proceso, lo vamos a hacer a partir de establecer la distinción entre el concepto proceso, juicio y procedimiento. Y vamos a comentar inicialmente de cada uno de ellos que el término juicio tiene un origen, como lo sabemos, en el derecho romano. Juicio, judicium, que significaba decir o declarar el derecho también, pero con el tiempo el significado de juicio se volvió multívoco, tuvo varios significados, o sea, no nada más como el conjunto de actos que se planteaban ante el juez, sino a veces fue conocido por uno solo de sus actos porque vino a confundirse con sentencia, y su origen es en el derecho romano. El término proceso se acuña en Europa Central y también en España, el procesam, y el proceso se refería también a los actos que se plantean entre las partes ante el juzgador para obtener la solución a un conflicto de intereses que ya sabemos se denomina litigio. Por su parte, el procedimiento es la manifestación externa del proceso, es el orden o sucesión de los actos. Cuando nosotros queremos un poquito, pues, eh, identificar el proceso y el juicio, vamos a concluir que significan lo mismo, el juicio y el proceso, y que sus diferencias básicas son su origen histórico, pero que para nosotros revisten lo mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al juicio como el procedimiento contencioso desde que se inicia ante una autoridad judicial hasta que concluye con su ejecución, en tanto que la doctrina define al proceso como el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo entre las partes para constituir, desarrollar una relación jurídica y que permita resolver el litigio a través de una sentencia. Entonces, cuando hablamos de proceso y de juicio, estamos hablando de lo mismo. En tanto que el procedimiento, como les comento, es la manifestación externa
pero si quisiésemos establecer una diferencia más clara entre proceso y entre procedimiento, podemos decir que el proceso es la suma de todas las etapas en la constitución del litigio, o sea, es el todo. Y el procedimiento es el orden o sucesión. Si ponemos nosotros de ejemplo a la materia procesal civil, las etapas de un proceso civil son: la primera, la demanda con el ofrecimiento de pruebas; posteriormente la conciliación; posteriormente la contestación de demanda y sus pruebas; a continuación la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia; posteriormente la sentencia y finalmente la ejecución de sentencia. La suma de todas estas etapas viene a ser el proceso, pero el orden o sucesión, el procedimiento. ¿Cuál es el orden o sucesión? Pues que primero ocurre la demanda con las pruebas; en segundo término ocurre la conciliación; en tercer término ocurre la contestación de demanda con sus pruebas; en cuarto o cuarta etapa de nuestro proceso civil ocurre la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia; la quinta es la sentencia propiamente dicha; y la sexta, la ejecución de sentencia. Entonces, para concluir, el término proceso y juicio es igual, o sea, no cometemos ningún error al llamar a este proceso o juicio, pero cuando hablamos de procedimiento nos referimos al orden en que ocurren las cosas. Si nosotros pues ubicamos estos conceptos en la relación que tenemos con nuestros clientes, cuando un cliente se acerca con nosotros, nos dice: oiga, licenciado, lléveme usted mi juicio. Entonces, si nosotros acudimos a la interpretación de este término de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sabemos que está diciéndonos que llevemos el procedimiento contencioso desde su inicio hasta que se termine con la ejecución de la sentencia. Esto puede implicar para nosotros algunas consecuencias que a lo largo de nuestra relación profesional con el cliente tendremos que ir ajustando y que irle explicando. ¿Por qué se los digo a ustedes? Porque vamos a pensar que ustedes dicen: bueno, pues yo le puedo cobrar por su juicio tal cantidad, y la persona está conforme y les pregunta más o menos en qué tiempo ustedes creen que el juicio pueda estar resuelto. Y nosotros pues iniciamos llevándole el juicio y se llega a la sentencia, pero cuando llegamos a la sentencia en el tiempo que nosotros habíamos establecido, y vamos a pensar que aún nos vemos favorecidos con un buen resultado en la sentencia, pero la parte contraria apela, entonces nos vamos a una segunda instancia y vamos a pensar que aún nosotros ganamos esta segunda instancia, pues la parte contraria tiene la posibilidad jurídica, como ya lo hemos platicado, de impugnar esa sentencia y de irse al juicio de garantías. Entonces, nosotros, si le dijimos a la persona que le cobrábamos por el juicio determinada cantidad de dinero, pues vamos a tener que ajustar, porque indudablemente pues van a tener ustedes que cobrar por la contestación de la apelación y la tramitación de la apelación, por la contestación de el amparo directo y también estar al pendiente del mismo. Y la persona va a decir: pues es que usted dijo que nada más me iba a cobrar tanto. Sí, pero aquí fueron dos instancias y también el juicio de amparo. Entonces no es algo que fácilmente la persona, no que no entienda, sino que acepte, porque cuando implica también una erogación económica, pues obviamente va a haber una defensa de la persona. Entonces cuando nosotros pues contratamos un asunto, tenemos que establecer pues nuestras condiciones de cobro de nuestros servicios profesionales por instancia, incluido si, por ejemplo, en la instancia, además de lo normal, se tramitan incidentes, se tramitan otras tercerías, y bueno, pues no es tan fácil que la persona nos comprenda. Es como un médico que
lleva a cabo una operación en la cual hay complicaciones y lo que pensaba inicialmente, pues además se ve afectado porque tuvo que hacer otras intervenciones, el tiempo se amplió y les aseguro que o el médico o el propio hospital donde esté el paciente pues va a ajustar los gastos. Lo mismo ocurre con nosotros los abogados, pero se los digo porque nosotros cuando estudiamos la teoría del proceso y los distintos derechos procesales, acuérdense que lo que pretendemos es tener el entendimiento de un metalenguaje, que es el metalenguaje jurídico. O sea, ustedes van a saber bien qué están diciendo cuando dicen juicio, pero no va a estar en el mismo caso la persona. La persona lo que les plantea es una necesidad, quiere que gane su asunto, que le devuelvan la casa, que le paguen el dinero, que respeten un derecho. Entonces la persona le está diciendo que ustedes le resuelvan eso. Entonces la verdad, el problema de la explicación pues corre a cargo de nosotros y lo tendremos que hacer de la mejor manera para evitarnos complicaciones futuras. Entonces, acuérdense ustedes, primero, juicio, todo el procedimiento contencioso desde que se inicia hasta que concluye con su ejecución. Ahora, nosotros tenemos que conocer perfectamente bien las etapas del proceso y las etapas del proceso pueden cambiar. Cuando a mí me tocó estudiar y iniciar en el litigio, pues no existía como etapa procesal en materia civil la conciliación. Hoy existe la conciliación como etapa procesal y pues les adelanto porque esto es muy reciente de el día de el lunes, el día jueves de la semana pasada, se presentó ya una iniciativa para que haya un código federal de procedimientos civiles y familiares. Y dentro de las propuestas en ese código de procedimientos civiles y familiares también se está considerando que antes de iniciar un juicio pueda haber un procedimiento de mediación. Si esto se llegase a aprobar o si existiese esa fase, pues estaríamos en presencia de una etapa más que se sumaría al proceso normal. A mí me tocó que se incluyese la conciliación y que esta conciliación pues se convirtiese en una etapa procesal más. También a mí me tocó que se modificara el procedimiento, porque cuando yo estudié, el procedimiento era demanda, contestación de demanda, después pruebas, alegatos y sentencia. Y hoy el procedimiento es demanda más pruebas, conciliación, contestación de demanda más pruebas, desahogo de pruebas, alegatos en la misma audiencia y en la misma audiencia la citación a sentencia. Entonces, es posible que pues ustedes también se vean inmersos en esos cambios, los cuales no nos tienen que preocupar porque lo único que estaremos viendo es que se incorpora una etapa procesal más o que cambia una más de las etapas procesales, pero que pues no se altera sustancialmente el proceso o el procedimiento que nosotros hemos estudiado. Cuando yo les hablo de que no se altera sustancialmente, se los digo con conocimiento de causa, porque ustedes van a saber ahorita que el proceso, desde el punto de vista de la teoría del proceso, y no hablamos solo del proceso civil, sino el proceso en materia administrativa, laboral, mercantil, etcétera, familiar, eh, tiene etapas, o sea, etapas que deben observarse. Estas etapas corresponden también a lo que vamos a ver a continuación, que son los principios. Pero si entendemos nosotros estas etapas, la verdad vamos a entender muy bien cuando haya cambios al proceso o al procedimiento y no nos van a preocupar porque vamos a identificar que estas etapas también corresponden al punto de vista de la teoría general del proceso. Y desde este punto de vista, cuáles son las etapas procesales que tienen todas las distintas ramas del derecho procesal. Bien, la primera es la etapa postulativa o expositiva. La segunda es la etapa probatoria.
la tercera etapa es la etapa conclusiva, la cuarta es la etapa de impugnación y la quinta es la etapa de ejecución. Entonces, que no se nos olviden y ahora vamos a explicarlas. Miren, la etapa postulativa o expositiva es donde las partes tienen la posibilidad de exponerle al juez lo que ellos consideren. Nosotros utilizamos muy a menudo la expresión de que en materia jurídica nosotros podemos decirle al juez lo que queramos, pero que solo va a tener efectos lo que nosotros demostremos. Entonces, en esta etapa nosotros le decimos al juez lo que queremos y es donde le planteamos la contradicción, porque normalmente una de las partes dice una cosa y la otra parte dice otra, pero tenemos esa posibilidad legal de exponerle al juez lo que nosotros queremos. Entonces, en esta etapa nosotros estamos exponiendo, estamos postulando, tanto que a los abogados, además de decirnos litigantes, también nos llaman postulantes porque llevamos una expresión con una posición, postulamos algo. Entonces, esta es la primera etapa. Y esta etapa se traduce en que, por ejemplo, en materia civil es la demanda, la contestación de la demanda; en materia penal es la denuncia, es la declaración de lo que la persona acepta haber o no hecho, es lo que exponen las partes. Entonces, esa es la primera etapa, independientemente del orden en que se dé. Así, en la teoría general del proceso ocurren las cosas. La primera es la etapa postulativa o expositiva. Bueno, la segunda etapa es donde nosotros pretendemos demostrar lo que estamos diciendo. Esta etapa, cuando nos toque ver las pruebas, van a ver que tiene también sus momentos procesales, donde nosotros ofrecemos las pruebas y nos admite las pruebas el juez, se desahogan las pruebas y por último se valoran las pruebas. Y como estudiosos de los distintos derechos procesales, ustedes van a saber las reglas para ofrecer pruebas, las reglas para que les sean admitidas, para que se desahoguen y los sistemas para que nos califiquen o valoren nuestras pruebas. Entonces, básicamente lo que sí decimos desde ahorita es que entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros probemos debe haber correspondencia o congruencia. Fíjense bien, esto es súper importante. No podemos probar lo que no hemos dicho. Entonces, cuando nosotros planteamos la controversia como actores o demandados, nosotros tenemos que decir las cosas como ocurrieron, porque si no las exponemos debidamente, no las vamos a poder probar. O sea, no nos vamos a poder sacar de la manga una prueba que no tenga relación con los hechos planteados o controvertidos. Entonces, nuestra primera etapa es expositiva, la segunda etapa es probatoria, pero desde este momento ustedes deben ir reflexionando que debe haber congruencia entre lo que decimos y lo que probemos. Después de que nosotros decimos y que nosotros probemos, viene una etapa que se llama conclusiva, o sea, de las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que presentan las partes, tanto el actor como el demandado, el fiscal y el presunto responsable? Pues son sus alegatos ellos. O sea, cada uno alega que demostró o que tiene razón. Alegar es decir que entre lo que nosotros expusimos y lo que nosotros probemos, nosotros demostramos y que la parte contraria no demostró lo que dijo y que por tanto debe haber una resolución favorable a nosotros. Y nosotros tratamos de expresar nuestros alegatos de la mejor manera, independientemente que de acuerdo al sistema de que se trate, a veces la expresión de nuestros alegatos es escrita, a veces puede ser oral, pero el propósito de nuestros alegatos es convencer al juzgador que nosotros demostramos lo que nosotros dijimos y que no demostró lo que decía la parte contraria.
La conclusión del juez es la sentencia, con la cual pues se confundió el concepto de juicio, ¿verdad? Pero la sentencia es la resolución que pone fin al negocio o al conflicto de intereses, pero en una de sus instancias, porque acuérdense ustedes que la parte que resulta afectada pues puede irse al recurso de apelación. Entonces, la siguiente fase es la fase conclusiva. Las conclusiones por las partes son los alegatos y por el juzgador es la sentencia. Después viene una fase impugnativa, pero fíjense bien, acá no necesariamente tiene que ocurrir esa fase impugnativa en ese orden. Normalmente ocurre en ese orden porque cuando nosotros ya obtenemos una resolución que nos perjudica, pues hacemos valer el recurso que corresponda y normalmente ese recurso pues genera la segunda instancia. Pero también nosotros, si a lo largo de el juicio o proceso tuvimos un acuerdo favorable, también podemos oponernos al mismo de acuerdo al recurso que nuestra propia ley de la materia establezca. Entonces, esta fase impugnativa se puede demostrar porque hay para todos nosotros siempre un principio de defensa. Acá también vamos a ver cuáles son nuestros medios de impugnación verticales y horizontales y van a saber ustedes que normalmente esta impugnación ocurre al final de la primera parte de nuestro juicio, donde se dicta sentencia, pero que también, pues, en algunas ocasiones puede ocurrir durante, cuando algún acuerdo, pues, no nos favorece. Entonces tenemos que hacer valer el recurso que corresponda. Pero normalmente la impugnación, pues, viene con lo que se conoce recurso de alzada o específicamente nuestro recurso de apelación o históricamente van a ver que hay distintos recursos y todavía algunas otras materias todavía tienen recursos distintos que generan la segunda instancia como la casación, etc. Entonces, después de la conclusión viene normalmente la impugnación. Después de la impugnación, cuando ya se resuelve en definitiva, pues acuérdense ustedes que cuando los fue a ver su cliente al inicio del juicio o proceso, ¿qué es lo que le dijo? Oiga, licenciado, quiero que me lleve usted a un juicio, pero él mismo les dice, para que me pague, porque no me ha pagado. O, oiga, licenciado, quiero que me lleve usted a mi juicio para que me devuelva a mi casa, porque ya se quedó y no se sale. Entonces, nosotros pues vamos llevando a cabo nuestro proceso y nuestro procedimiento para que obtengamos una resolución favorable, pero al final, ya después de que se dictó la sentencia, de que se resolvieron los recursos o hasta en su caso el propio juicio de amparo, pues lo que viene es la ejecución de la misma, que se le restituya su casa, que se le pague el dinero. Y fíjense bien, acá vamos a platicar muy poco de la ejecución, pero es un área que, de acuerdo al derecho procesal que se trate, ustedes van a tener que trabajar perfectamente bien, porque es donde el Estado hace efectivo su poder coactivo. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo se manifiesta ese poder coactivo a través de una medida de apremio, a través de de un secuestro judicial o embargo, a través del procedimiento de remate, a través del procedimiento de adjudicación. Van a tener que saber cómo son las posturas legales, las pujas, etcétera, todas las reglas del embargo. Entonces, ustedes van a tener que saber bien si ganan un juicio, cómo van a poder hacer efectiva esa resolución. Porque si ustedes no lo saben, pues el cliente, acuérdense que les pidió desde un principio que quiere que le lleven su juicio, pero para algo quiere que le lleven su juicio. Miren, acá es propio que hagamos una reflexión. ¿Cuál es el fin del proceso?
El fin del proceso es la resolución o la solución del litigio a través de una sentencia. Ese es el fin del proceso. Acuérdense ustedes que platicamos en la mediación que pues era resolver el problema a través de que se identifiquen cuáles son realmente las necesidades y de las partes para que, identificando cuáles son sus necesidades, estén encima de sus posiciones y que esto permita resolver por acuerdo el problema. Bueno, en el caso del proceso, su fin es la solución del litigio. Es una forma de alcanzar a través de la intervención de un tercero, que es el juez, quien emite su resolución, pero también la puede hacer cumplir, de alcanzar la solución al litigio. Ahora miren, este proceso pues tiene que estar normado por principios. Fíjense, aquí cuando nosotros hablamos de los principios, quiere decir los valores o normas sobre los cuales se sustenta todo el proceso o el juicio. Y si ustedes acuden a los ordenamientos de las distintas ramas del derecho procesal, en algunos pueden encontrar ustedes que tienen un capítulo donde señala los principios. Y qué bueno, porque ahí nos quitará de problemas y ya sabremos qué principios existen en esa rama del derecho. Pero si no lo hace, quiere decir que los principios se observan a lo largo de toda la redacción del cuerpo normativo de la rama del derecho procesal que se trate. Muchas veces en la exposición de motivos se detallan esos principios. Quisiéramos nosotros que los principios ya estuviesen digeridos y que, para no tener lugar a dudas, ya estuviesen expresados y que lo que nos correspondía a nosotros es solo observarlos. Pero les repito que no todas las ramas del derecho han seguido este mismo estilo de redacción. Ahora, los principios que nosotros pues observamos, por ejemplo, en la materia procesal civil, pues no son los mismos que se observan en la materia familiar o no son los mismos que se observan en la materia penal. Pero aquí, desde el punto de vista de la teoría del proceso, vamos a ver cuáles son los principios generales del proceso y platicar algunas excepciones que vienen a ser principios en otras ramas del derecho procesal. Miren, el primer principio es un principio básico, es el principio de contradicción. Este es un principio lógico porque acuérdense que lo que da sentido a la existencia del juicio o proceso, a la existencia de las autoridades jurisdiccionales, al desarrollo del concepto de jurisdicción y de competencia, es el litigio, el conflicto de intereses, dice, caracterizado porque una de las partes pretende someter a la otra y la otra parte se resiste. El principio de contradicción es la manifestación de esa contradicción. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que uno dice algo y el otro lo contradice. Si alguien dice algo y la otra parte no lo contradice, pues entonces no hay litigio, no hay contradicción, no habrá juicio, no habrá necesidad de un proceso. Pero el principio de contradicción es indispensable. Pero el principio de contradicción tiene también otra extensión. Significa también lo siguiente, que así como una de las partes tiene la posibilidad de decir algo, la otra parte puede también contradecirlo en los mismos términos,
y con las mismas posibilidades de defensa. Este principio también, hoy sabemos que todo lo que antes le decíamos garantías, pues hoy le llamamos derechos así humanos. Entonces, nosotros tenemos el derecho humano de ser escuchados y vencidos en un juicio. Se refiere también a lo que antes era nuestra garantía de audiencia, o sea, de que nos escuchen. Para nosotros los abogados, este principio pues, es fundamental porque hemos buscado que siempre se defienda, que si una persona es condenado sin haber sido escuchado, pues que se declare nulo todo lo que se actuó, porque lo básico es que la persona tenga que ser escuchado. Y para esa defensa nosotros tenemos el juicio de amparo, o dentro de los procedimientos ordinarios tenemos los incidentes para declarar nulo todo lo actuado porque la persona no fue escuchada. Y no nos estamos refiriendo nada más al planteamiento inicial donde se lleva a cabo lo que conocemos como la etapa de postulación, o sea, de la demanda y la contestación, sino a lo largo de todo el juicio. Nos tienen que ir notificando, tienen que escuchar lo que nosotros decimos y nosotros siempre vamos a tratar de defender el ser escuchados. Para nosotros los abogados esto es formativo. ¿Y qué quiere decir formativo? O sea, no lo vamos a observar solamente en el proceso, lo vamos a observar en todos los actos de nuestra vida. Yo creo que cuando no ocurre esto, nosotros decimos que estamos en presencia de algo injusto. Si nosotros llegamos a nuestra casa y nos encontramos que nuestra esposa, o en el caso de ustedes, sus papás, están disgustados, oye, ¿qué pasó? Y no, pues es que no nos quieren decir, oye, no, dime qué es lo que pasó, por qué están enojados conmigo. Bueno, pues es que vino fulano y me dijo esto. Oye, pero ¿por qué estás enojado y no me dejas a mí explicarte? ¿Verdad? Y además, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, además de explicarle a ver qué pruebas ofreció, déjame ofrecer las pruebas y después saca las conclusiones. Para nosotros es, la verdad, desconcertante, por ejemplo, a veces en medios de comunicación o en redes sociales, que alguien haga una expresión en contra de una persona y sin haberlo escuchado, pues ya tenemos por ciertos esos hechos y a veces ni siquiera pruebas nos presentan o no presentan prueba alguna y hay una condena mediática y es muy difícil que esta persona revierta esa condena mediática porque estamos en un tema de percepción y mientras haya una percepción pues lo declaran culpable. Esto es